Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Estamos una vez más aquí al despertar con la palabra de Dios. Y al despertar con la palabra de Dios, tenemos la garantía de empezar un día bendecido y terminar nuestro día en gran victoria. Bueno, estamos hablando un poco acerca del inicio de la iglesia. Amén. Lo que sucedió cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Y bueno, veríamos nosotros días pasados, ¿verdad?, de que ellos fueron transformados. Amén. Así que esa palabra debe ser muy importante para nosotros. Cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, uno es transformado. Es transformado en todas las áreas de nuestra vida. Algo sucede en nuestro cerebro, algo sucede dentro de nosotros. Amén. Nuestro lenguaje dice el corazón, algo sucede dentro de nosotros, en nuestro corazón. Pero sucede algo en nuestro cerebro porque concibimos las cosas diferentes. Amén. Concluimos diferente ahora. La vida lo vemos diferente, las circunstancias lo vemos diferente. Ahora nosotros podemos mirar una circunstancia que antes nos hacía retroceder, ahora lo vemos como una oportunidad para mirar un milagro, una oportunidad para mirar la mano de Dios, una oportunidad para crecer. Porque hemos entendido que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y entonces nosotros nos damos cuenta que ahora nuestros dones, nuestros talentos, no solamente es para obtener un beneficio propio, sino es para ayudar a nuestros semejantes, para ayudar a los demás. En alguna manera o de alguna manera, nosotros podemos en verdad servir. Amén. Y bueno, el día de hoy queremos hablar un poco acerca del servicio. El servicio, hermanos, es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia. Nosotros veíamos ayer cómo la gente venía a Jerusalén trayendo a sus enfermos de diversas ciudades porque se habían enterado que en Jerusalén los discípulos estaban orando por los enfermos y al grado de aún la sombra de Pedro sanar a los enfermos. Entonces, pero todo esto podemos concluir nosotros, amén, que era un servicio, esos dones, esas habilidades, ese ministerio de Pedro y los discípulos, esa unción que había venido sobre ellos de parte de Dios, era para poder servir. Imagínense a cuánta gente ellos pudieron servir con este ministerio. Cuánta gente fue restaurada, cuánta gente fue salva de sus pecados, salva de sus maldades, salva de su pasado. Cuánta gente fue realmente libre de toda atadura, de temores, de enfermedades, dice la Escritura, ¿verdad? De tormentos, amén, de demonios. Cuánta gente fue libre. Imagínense a cuánta gente, amén, ellos pudieron bendecir por causa de permitir que la presencia de Dios en ellos pueda llegar a la persona que lo necesita. Hoy en día nosotros necesitamos comprender que nada es nuestro, todo viene de Dios. Necesitamos comprender, amén, que todo lo que Dios nos ha dado es para bendecir a la humanidad. Y esta humanidad está esperando que tú y yo podamos comprenderlo y podamos servir, amén, podamos servir en estas áreas. Hay cosas importantes que tenemos de parte de Dios y que el mundo lo está esperando. Y bueno, allá en la palabra del Señor, amén, nos habla con respecto a que también veíamos ayer que había oposición. Yo ayer mencionaba que ellos fueron encarcelados, ¿verdad?, y les fue prohibido hablar de Jesús, pero el ángel vino y les dijo, vayan y párense en el templo y enseñen. Amén. No era la primera vez que sucedía esto. Nosotros vemos el contexto, capítulos anteriores, y veíamos de que la prohibición estaba ahí, de que no se reunieran, que no hablen en el nombre de Jesús y que ellos pues desaparezcan, ¿verdad? Mas sin embargo, vemos nosotros que ellos permanecían hablando de la palabra del Señor. Ellos oraban al Señor, diciendo, Señor, mientras, ¿verdad?, sucede todo esto, no permitas que dejemos de hablar con denuedo, sino ayúdanos para seguir hablando con denuedo. Mira las persecuciones, mira cómo se nos trata, mira cómo se nos prohíbe, mas sin embargo, no permitas que caigamos en un desánimo, sino que sigamos hablando con denuedo tu palabra. Y mientras hablamos con denuedo tu palabra, tú apóyanos con señales, milagros y prodigios, ¿verdad? Y esa era la oración, amén, lo podemos encontrar en la palabra de Dios en los primeros capítulos, ¿verdad? Que nosotros podamos hablar con denuedo. La palabra de Dios nos habla, amén, que cada uno de los discípulos tuvieron experiencias diferentes, algunas iguales, algunas diferentes. Por ejemplo, algunos fueron apedreados, otros fueron perseguidos, ¿verdad? Otros fueron ahora sí que tomados por muertos. Y la palabra de Dios registra
todo esto, amén. ¿Por qué? Porque es necesario que comprendamos que cada pastor, cada ministerio, cada iglesia tiene un llamado de Dios especial. Cada uno es diferente y en esa diferencia, amén, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y en su momento que está viviendo, debe siempre predicar la palabra de Dios, hablar con denuedo en medio de sus circunstancias. Cada iglesia pasa circunstancias diferentes, amén. Cada pastor pasa circunstancias diferentes, tratos diferentes, aleluya. Pero en medio de todo eso, nuestra oración debe ser: sigamos, amén, sigamos sirviendo en la obra del Señor, que con denuedo sigamos predicando la palabra de Dios. Yo me encontré con un texto, amén, que dice que ellos se sintieron por dignos. En el capítulo 5 creo lo encontré, ¿verdad? Y dice que ellos decían que nosotros, dice, podamos nosotros sentirnos por dignos. Amén. Dignos de sufrir por el evangelio. Cuando ellos fueron llevados ante el concilio, ¿verdad? Ellos fueron azotados y después ellos dice que regresaron con gozo, amén, a contar cómo ellos habían sufrido por causa de predicar a Cristo Jesús. Bueno, hoy en día, al menos aquí en México, ¿verdad? Pues tenemos una libertad de expresión, tenemos la libertad de culto, ¿verdad? Tenemos que llenar ciertos requisitos, ¿verdad? Y poder pues anotarnos, ¿verdad? Como las iglesias se anotan en el gobierno. Todo esto es porque, pues de alguna u otra manera, amén, está dentro de los artículos de nuestra Constitución, amén. Y entonces nosotros podemos seguir predicando la palabra del Señor. Hay una libertad de predicar la palabra, amén. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es que salimos con la moto y unas lonas a los lados y con la música y vamos por las calles, ¿verdad? Sin tener contacto con la gente directa, pero ellos salen y escuchan, acechan a ver qué está sucediendo, y de esa manera pues también permitimos que ellos lean el texto bíblico, ¿verdad? Que tenemos ahí puestos, amén, en la cual invitamos a creer en Jehová para estar seguros, ¿verdad? Segunda de Crónicas 20:20. Y entonces, bueno, es una forma, probablemente hayan otras formas, hay muchísimas formas, desde luego, para poder seguir comunicando la palabra del Señor, por las redes sociales, por WhatsApp, por YouTube, ¿verdad? Y muchas formas, amén, de poder predicar la palabra del Señor. Y bueno, cada ministerio, cada pastor, pues es llamado, ¿verdad?, a seguir predicando la palabra en medio de toda esta contingencia. Cada uno de nosotros, como hermanos en Cristo Jesús, si tenemos la oportunidad de predicar la palabra, de hablarle a alguien del poder de Dios, amén, para entrar en una calma, para entrar en una fe, ¿verdad?, en una confianza en el Señor, hermanos, estamos invitados para hacerlo. Cuando nosotros hacemos eso, servimos. Algo muy importante que nosotros debemos saber es que cuando tú le hablas a alguien de Cristo Jesús, no solamente está abriendo la puerta a la persona que está aceptando a Cristo, sino la palabra de Dios dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Y una vez más, serás salvo tú y toda tu casa. La persona es la puerta que se abre para toda la familia. Amén. Así que cuando nosotros nos disponemos para servir, amén, a Cristo Jesús, a su obra y a nuestros semejantes, estamos permitiendo que el evangelio entre por esa puerta, hermanos, y no sabemos cuánto va a trascender a la familia primera, a la segunda generación, a la tercera generación, ¿verdad? Y de repente alguien dice: oye, ¿y cómo llegó el evangelio contigo? Y entonces va a decir: pues un día mi abuelo le predicaron la palabra, un hermanito, ¿verdad?, ahí que era un hombre de fe, le habló, una hermanita de fe le habló, y entonces, ¿verdad?, él recibió a Cristo, y desde entonces la palabra empezó a correr por toda nuestra familia, y bueno, y nosotros de igual manera decidimos seguir el mismo camino. Y eso es algo glorioso, el que en los próximos tiempos, ¿verdad?, alguien hable de que a través de tu vida, amén, alguien fue bendecido. Así que en esta mañana, amén, nosotros queremos invitarte a formar parte de esos guerreros de Dios, de esas personas que en medio de toda circunstancia no retroceden, sino que miran la oportunidad para poder ser bendición. Amén. Bueno, el día de hoy, el capítulo 6, ¿verdad?, vamos a reflexionar, y no es que vayamos consecutivamente, no, simplemente estamos ahí tomando algunos textos como referencia. Hechos capítulo 6, amén. Solamente estamos haciéndolo de esta manera porque queremos que esta semana sea una semana de charla, de plática, de lo que la iglesia experimentó en aquel entonces, y yo creo que si pasó eso en el pasado, se puede volver a repetir, y aún mayor. Dice la palabra de Dios: si alguien conoció la gloria primera de esta casa,
prepárense porque la gloria que viene será mayor que la primera. Y entonces nosotros creemos, aleluya, amén, que toda esta etapa en la cual se está viviendo en todo el mundo, en la cual los pastores y las iglesias pues también entraron como en una recesión, ¿verdad? En una calma, amén, pero viene una gloria postrera. Y yo ayer en una reunión, ¿verdad? Hacía un comentario. Yo bendigo a los pastores que estuvimos ayer reunidos. Muchas de las palabras que soltaron ellos, yo las recibí, fortalecí mi fe a través de sus palabras, amén. Pero hay algo que Dios puso en mi corazón cuando escuchaba yo al pastor de Veracruz, ¿verdad? Diciendo la interpretación del texto, amén, en la cual hablaba acerca de que iba a venir una restauración, aleluya, y vemos cómo los ministerios se van, juntando. El Espíritu Santo juntó ayer a los ministerios. A uno le dio la revelación del texto bíblico, a otro le dio la interpretación de un área de ese texto, aleluya, amén, y así en la charla, en la oración, se fue juntando todo y fue una grande bendición. Bueno, en ese momento, ¿verdad? Escuchando el comentario de ellos y el texto bíblico que se mencionaba ayer, que yo creo, amén, en esa palabra, y la tomo y lo vamos a llevar en nuestras reuniones de liderazgo en el santuario, aleluya, porque sentimos de Dios que ese texto viene como a sellar lo que durante esta semana hemos sentido de Dios hacer con los líderes y con las células, gloria al Señor, amén. Y ese texto habla acerca de un hijo, amén, que su nombre significa, amén, semillas, amén, semillas fructíferas, amén. Y entonces el nombre del Padre significa oración. Y entonces yo decía, la oración da como resultado semillas que bendicen. La oración da como resultado semillas que bendicen. El nombre del Padre significa oración, y el nombre del Hijo significa semillas que bendicen. Y entonces yo pude decirle a los hermanos, entonces hermanos, si en este tiempo nuestras iglesias entraron como en una recesión, pero no de calma, sino en una recesión de oración, en la cual entendieron y se metieron a orar, a ayunar, a buscar de Dios, ahora vamos a ver el resultado. Cuando volvamos a reabrir los templos, vamos a ver el resultado, aleluya, de toda la gente, amén, que en verdad se comprometió diciendo, yo no puedo ir a la iglesia, pero en mi casa voy a empezar a orar, voy a buscar de Dios, voy a estudiar, voy a hacer algo, amén. Y cuando regresen a la iglesia, aleluya, con gozo, con alegría, dando frutos para la gloria del Señor. Así que, bueno, esa es una invitación para poder servir en la obra del Señor. ¿Cómo serán los cultos después de todo esto en las congregaciones? ¿Cuánta gente entrará corriendo, deseoso de tocar el altar, deseoso de poder reunirse con sus hermanos, ¿verdad? Y todo eso, pero no solamente eso, sino ser una bendición, amén. El gozo, la alegría está bien, ¿verdad? Pero ser una bendición para nuestra ciudad, para la gente que lo necesita, poder regresar con nuevas cargas, con nuevos proyectos, aleluya, de cómo llevar el mensaje de salvación. Hay una inquietud, ¿verdad?, en muchos de nosotros, amén, para poder tocar las fibras de la sociedad en todos los niveles que podamos conocer, amén, y que Dios nos abra puertas para poder llegar hasta ellos. Capítulo 6 habla acerca de el poder servir, hermanos. Dice que había una grande necesidad. Capítulo 6 nos habla y dice que había una grande necesidad. Dice en aquellos días, como creciera el número, verso 1, ¿verdad? Como creciera el número de los discípulos, hubo, dice, una murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas, dice, en la distribución diaria. Bueno, había crecido la iglesia y entonces empezaron a ver ciertas pues diferencias, ¿verdad? Ciertas cosas que suceden en cualquier ministerio sucede eso, pero la Biblia dice que inmediatamente oraron. Amén. Inmediatamente oraron para buscar la respuesta. Señor, ayúdanos en este problema. Y la respuesta fue que busquen gente llena del Espíritu Santo, amén, de buen testimonio, para poder servir, el diaconado, el servicio, amén, para poder servir y poder solucionar el problema. Y eso es muy importante, amén. Cuando tú llegas a la congregación y tienes un espíritu de servicio, hermanos, tú eres llamado para solucionar problemas, aleluya, para ayudar a solucionar problemas que puedan estar naciendo, ¿verdad?, o existiendo en ese lugar. Así que te invitamos en el nombre de Jesús a que tú puedas tener un espíritu de servicio en todo tiempo. La palabra de Dios dice que en aquel entonces no cualquier persona, dice, el Espíritu Santo dijo, buscad entre vosotros 7 hermanos, 7 personas de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo.
Bueno, ellos en muchas ocasiones yo he enseñado esto y ellos no tienen el problema de decir a quién, ¿verdad? A quién estaría bien llamar, a Julano, no, le conocemos esto, a Julana no, porque no había eso en ellos. El problema de ellos era que todos eran llenos del Espíritu Santo. Para escoger 7, hermanos, dice que la primera predicación habían 5,000 personas recibiendo a Cristo. En la segunda predicación 4,000. Imagínense ustedes, en 2-3 predicaciones ya habían más de 7,000, 8,000 miembros creyentes que estaban ahí, gloria al Señor, amén. Y entonces todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos, la Biblia dice que se reunían y entonces todos eran llenos del Espíritu Santo. En las reuniones que tenían, todos eran llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no fue una ocasión. Hay registros de que cada vez que ellos se reunían y oraban, el Espíritu Santo venía y los llenaba con su presencia. Ahora, dice la Biblia, buscad de gente llena del Espíritu Santo. Ahí hay un problema. Todos eran llenos, pero dice la Biblia, de buen testimonio. Y bueno, ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que ellos tenían todas las cosas en común, había testimonio, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empezaron ellos a llamar a 7 diáconos, a 7 personas para poder servir en esta área y solucionar el problema que ya estaban haciendo. Así que el trabajo de ellos era servir al cuerpo de Cristo que estaba naciendo y estaba también naciendo un problemita ahí dentro. Así que cuando yo por eso digo que el trigo y la cizaña, cuando veamos una cizaña que empieza como a querer nacer o echar raíces, hay que cortarla antes de tiempo. Entonces la solución ahí dice, ¿cómo podemos solucionar esto? Y el Espíritu Santo les dijo, busquen a hombres llenos del Espíritu Santo y de testimonio, y de buen testimonio, para solucionar ese problema. Así que los ministerios en el cuerpo de Cristo están ahí para hacer bendición, para servir, para solucionar problemas. Entonces, yo le decía a una persona, si no tienes un espíritu de servicio, entonces no estás muy bien en ese ministerio. Creo que cada uno de nosotros debemos estar en el ministerio para servir. Cada uno de nosotros debemos ser llamados para poder servir. Así que en esta mañana te invitamos, entre más personas puedan servir en la obra del Señor, la obra avanza, gloria al Señor, amén. Entre más personas vengan y digan, pastor, ¿en qué podemos servir en la obra del Señor? Hermanos, la iglesia avanza. Así que bendecimos a toda la gente, gloria al Señor, que en el santuario o si asistes en otra iglesia, tienes un corazón de servicio, hermano, que no desmaye tu corazón, ¿verdad? Que no desmaye tu servicio, amén. Aun cuando haya gente no agradecida, aun cuando haya gente que no lo valore, tú no estás ahí para que te aplaudan, tú estás ahí porque tú quieres, hermano, servir para extender la obra del Señor. Tú quieres servir ahí, aleluya, amén. Aun cuando a la gente no valore, la gente no te lo agradezca, la gente no te lo aplauda, tú no estás ahí por los aplausos, tú estás ahí, hermano, porque tienes un corazón de servicio. El diaconado, aleluya, amén, entra ahí en función porque tú no quieres ver a tu iglesia llena, hermanos, de problemas, ¿verdad? No quieres ver tu iglesia llena, amén, de esos problemas que afectan la obra del Señor, amén. No quieres ver a la iglesia llena de cizaña, sino que tú quieres servir en la obra del Señor para que la iglesia pueda avanzar. La palabra de Dios dice que era muy grande el número de los creyentes, de hombres y de mujeres que aceptaban el evangelio. Era grande el número. Pero la palabra de Dios dice que dentro de esa grandeza tenían que surgir hombres y mujeres que sirvan en la obra del Señor. Así que, bueno, yo creo que la obra de Dios va a crecer grandemente. Prepárate para poder servir. Hermanos, ¿quién va a servir en el área de niños? ¿Quién va a servir en el área del diaconado, del acomodo de gente? ¿Quién va a servir para reparar o para pintar la iglesia? ¿Quién va a servir en la limpieza? ¿Quién va a servir? Y entonces podemos ver que dentro de una iglesia, entre más grande sea el ministerio, hermanos, más manos se requieren, más personas se requieren. Entre más grande sea la obra de Dios, entre más gente llegue a nuestra iglesia, hermanos, también necesitamos de más gente madura que nos ayude a discipularlos, a enseñarles bien la palabra de Dios, a modelarles bien la palabra de Dios, amén, para que la obra pueda crecer más y más y más y nosotros podamos llevar frutos que glorifiquen el nombre del Señor. Le agradecemos a Dios por estar con ustedes en esta hora. Le agradecemos a Dios porque ustedes están pendientes de la transmisión y le agradecemos a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares. Dios me los bendiga en esta mañana. Seguimos orando por su salud, por su vida espiritual. Seguimos orando por su familia y por su economía. Recuerda que estás al despertar con la palabra de Dios. Y al despertar con la palabra de Dios tenemos la garantía de empezar un día bendecido y terminar nuestro día en gran victoria. Una sola palabra de Dios.
Y este pasaje o esta reflexión me gusta mucho. Una sola palabra de Dios es suficiente para saber, para confiar que mi pasado ha quedado atrás y que ahora me espera un futuro glorioso. Si tú puedes creer eso conmigo, hermano, yo me uno a tu fe y te bendigo en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima edición. Amén. Amén y amén.